al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura de nuestro material de este ciclo. Buenas noches. Eh, yo la verdad soy poco lectora de ciencia ficción y creo que la mayoría de las veces cuando leo no entiendo. Eh, pero de estas dos escritoras lo que hemos leído me ha gustado que son sarcásticas, ¿no? Cada cual tiene su estilo, pero me encanta, eso sí me fascina, eso sí me ha gustado mucho que ambas, pues claro, desde su rol femenino a- atacan, se podrá decir, al hombre. Es que ataca me suena terrible, pero bueno, como que se burlan, ¿no? De los parámetros del ser del hombre como macho, digamos. Bueno, yo creo que hoy vamos a ir mirando esos elementos particulares de este cuento de cómo uno, yo también me sentía más como en un juego de rol, como ante una maqueta. Yo me imaginé siempre toda la situación como así, como estoy Mm, moviendo piezas y estoy observando y le sí. pongo arbolitos. Pero entonces luego vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en la segunda parte. Bueno, realmente casi es el final del cuento. Muchas gracias, Patricia. Pero me parece que al texto le sobran muchas cosas, le sobran muchas palabras. Se tarda mucho la narradora, o sea, la voz de Alcy se tarda mucho en abordar la historia. Y en esa tardanza pierde al lector. Una de las dificultades, creo yo, en general, que siempre tendrá la ciencia ficción es cuando yo estoy creando una nueva realidad, como es la de este cuento, ¿qué tanto me toca explicar? Y si realmente necesito explicarla en un cuento. Puede que en una novela sea más natural dado la extensión y el tiempo que se toma para mostrarnos las cosas, pero efectivamente esto es un cuento. Entonces cuando, digamos, una idea que uno tiene de un cuento es pues, a mí me interesa cuáles son los hechos principales y qué va a pasar con el personaje en referencia a esos hechos. Y como que efectivamente pasa y pasa y pasa, y uno como que dice, bueno, ahí está el personaje, me lo han descrito, me lo han definido. Yo no me alcancé a imaginar si realmente es... En principio creí que no era una persona, pero luego sí da a entender que efectivamente son una suerte de otras personas concebidas de una manera diferente. Supongo que por la entidad de esta macro que gobierna este universo. Entonces digamos que, claro, se esfuerza muchísimo en dejarme la claridad de quién es, sobre todo el personaje principal, pero efectivamente se demora mucho en hacer eso, en simplemente construir y presentar al personaje principal y al universo en el que está pasando el cuento. Entonces, claro, ya han pasado varias páginas y para cuando van a pasar cosas, lo importante que además es cómico porque, digamos, ella está utilizando una estrategia bien particular que es... No, es que siempre se demora, venga a ver, es que está como organizado, además está organizado muy raro el cuento, como que la organización de los hechos está muy extraño, o sea, como que... Porque digamos que el punto donde... Ah, sí, aquí está. Después como de explicar quién es Alcy, quién es Viet, de qué es Serv, de qué es Isux, de quién es Pia, bueno, todas esas personas, en un punto de nos dice, ¿quieres venir a ver una anomalía?
ahí empieza el cuento. O sea, ahí empieza. Porque es como, bueno, sí, no, qué interesante, vamos a mirar a ver cuál es la anomalía que existen entre esos indígenas. Sí, se los llama indígenas, ¿no? Porque es como una curiosidad, en principio. Y hay que ver en qué consiste eso de la anomalía. Pero entonces eso de la anomalía, a ver, eso lo dice en la página 4 del cuento. O sea, hasta la cuarta página del cuento aparece el conflicto principal del mismo. Que eso es estar muy lejos del inicio. Digamos que uno de los principios por lo general que gobiernan los cuentos es el conflicto tengo que presentarlo al principio. Y sobre el conflicto yo desarrollo la historia. Pero pues aquí hay 4 páginas de desarrollo previo que es la construcción del mundo. Y cuando aparece el conflicto, donde ella dice como, sí, bueno, entonces quieres ir a mirar la anomalía, nos siguen explicando el mundo. Entonces nos habla de los trajes, ahí aparece lo de los morados, que la gravedad, que entonces se pegan, que nos están contando cómo se ven o cómo se comportan los indígenas, que entonces parece que hace frío y entonces como que tienen poca ropa y entonces como que intentan ahí con sus propios brazos calentarse. Que esos bichos, bueno, esos seres que además son humanos, porque en algún punto los mencionan como humanos, creen que no están gobernados por esa gran entidad que es como Serf, pero ella sabe que sí, o sea, que también están gobernados a través, por la misma fuerza. Todo eso ha pasado desde que nos dijo, ¿quieres ver una anomalía? Ahí viene la crítica a los hombres, que entonces los hombres de esa comunidad no son capaces de concentrarse y que entonces empiezan a romper las cosas. Hasta que por fin, casi como 3 páginas, 4 páginas después, aparece la anomalía. Donde llega y dice, es como contemplar un cultivo al microscopio. La muchedumbre bullía retorciéndose como un extraño virus que monstruosamente aumentado se proyectase sobre el paisaje. La mujer causante de toda aquella agitación, la anomalía de Viet, se hallaba la cabeza destacando sobre el fondo nublado del cielo. Lleva el pelo largo, detalle como ya sabía, característico de toda anomalía indígena. Entonces ahí es cuando yo insistía en que está organizado de una manera muy rara. Porque entonces nos habla por ahí en la página 4 de la anomalía. 4 páginas después nos presenta la anomalía. La desarrolla en 2 páginas. Y ya hacia el final de esa siguiente página es cuando de pronto llegan y dicen, nos descubrieron. Nos tenemos que ir. Yo cuando vi ahí eso, yo dije, esto debe ser otro cuento. O sea, ahí se acaba el cuento, porque pues creo que la gracia era como sentir que estos seres tecno extraños, que son Alcy y Viet, pues uno dice, pues yo creí que eran humanos, pero realmente son como unos seres compuestos de otra cosa, donde efectivamente son los que gobiernan el universo de lo humano. Yo dije, bueno, está bien. Ahí está el cuento, perfecto. O sea, ya ahí podría haber cerrado su reflexión, su tesis, su propuesta sobre el cuento y llegar y decir, los humanos están gobernados por seres de cierta manera tecnocráticos. Perfecto. Ahí está la historia. Pero resulta que no, continúa. Entonces yo dije, pero, ¿qué más me va a contar si ya la historia principal se contó, que era la de la anomalía? Cuando hay como un doble espacio en el cuento, pues aquí en el archivo de PDF es la página 48. Cuando aparece ese doble espacio y continúa el cuento,
de repente, claro, el problema es volver a ubicar el centro de atención en la, bueno, lo voy a llamar así, la protagonista. Entonces la protagonista tiene también como su propio problema, digamos, que no había aparecido antes. Ese problema que aparece a partir de ese doble espacio es un problema que es nuevo. Otra ley de esas importantes de la cuentística. Yo no puedo meter un conflicto a 3 páginas de terminar el cuento. Porque pues finalmente, ¿qué pasa uno como lector? Pues uno se siente engañado. Porque entonces me dice, pero entonces el conflicto anterior pues no era el importante. No es el importante. O sea, pierde todo su valor narrativo. Porque pues hacia el final del cuento aparece otro conflicto que está relacionado ahí sí de manera directa con el personaje principal. Porque lo de la anomalía, acuérdense, que no afecta al personaje principal. Ellas van y miran y se asoman. Se quedan ahí mirando y como, ay, sí, no, vea lo que pasa. No, sí, vea a esa mujer que está haciendo. Ay, sí, no, vea cómo se ve. Ay, vea lo que dijo. Ay, vea lo que le va a pasar. Porque eso es lo que le pasa a esa persona. Y, no, nos descubrieron y se van. Eso no es un conflicto del personaje principal. Está viendo. Y el conflicto, llamémoslo, del personaje principal, pues es como que no tiene peso. Porque entonces nos habían construido la idea de como que estábamos en un bosque de la Tierra, digamos. Cuando resulta que parece ser que esto es como un laboratorio de terraformación que están en Saturno, en una de esas lunas de ese planeta que tiene agua, y que entonces el deseo, como con este modelo de terraformación, es soñar con que algún día van a poder terraformar Marte. Ese era el cuento. Resulta que ese era el cuento principal de esta historia. Es la historia de una mujer que trabaja o que acompaña a una que trabaja en una vaina que se llama ser guardia de bosques, porque están haciendo pruebas para terraformar Marte. Solo que nos enteramos en las 2 últimas páginas. Entonces eso es efectivamente, y es un problema y es un defecto del cuento, donde hacia el final hay todo este giro. Pues sí, ahí están los salvajes, ahí están las cosas y nos cuentan como, ay, sí, no, finalmente que lo de la muerte y no sé qué, pero la historia que terminan contando al final es como llegar y decir como, sí, no, pero ojalá esto pudiera funcionar en Marte. Sí, que estaban en Titán. Titán es una luna de Júpiter, ¿no? Ya me volví loco. O sea, hasta donde yo recuerdo, Titán es una de las lunas de Júpiter. Si tienen por ahí Google, me sacan de esa duda. Estaban en Titán y entonces efectivamente que lo que quieren soñar es con que ojalá algún día, ay sí, Marte, y así es como termina las últimas líneas del cuento, es que efectivamente llegan y dicen como rápidamente, así, consolados como podáis niños, algún día Marte será verde, que entonces hay una reflexión acerca del poder y el dinero y todo este tipo de cosas. Y eso, pues al final llega y dice como, bueno, entonces, a ver qué dice. Bueno, llevamos 1000 años escuchando las profundidades del espacio, que ese es otro tema que de repente... Saturno es la cosa, gracias. Otro tema que tampoco estaba puesto sobre la mesa con claridad. Cuando dice llevamos 1000 años escuchando las profundidades del espacio, jamás hemos interceptado ni un simple suspiro, uno llega y dice, pero no, un momento, o sea, ¿los seres estos que dominan a los que llama indígenas también son humanos? O sea, son unos humanos evolucionados que controlan a otros humanos y que en esos viajes que han tenido por el espacio infinito no se han encontrado otra vida. Pero eso otra vez me lo vengo a enterar al final del cuento. Es el penúltimo párrafo y yo dije como, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? Porque además habla en una primera persona muy extraño. Bueno, que además es una primera persona colectiva.
lloremos cuanto queramos, nadie vendrá a rescatarnos. Entonces yo dije, pero ¿quién está hablando ahí? Porque a ella no, ahí en ese punto, yo ya siento que ya no está hablando Alci. Es como si el colectivo de esa humanidad que está viviendo en ese bosque tuviera voz colectiva y dijeran eso, como, oh, sí, es que igual sacrificamos a nuestra líder y seguimos esperando que de verdad aparezcan el ser superior u otra vida superior a nosotros, pero definitivamente estamos solos. O sea, creo yo, porque además esto lo acabo como de elucubrar, aquí al puro final del cuento cambia tras del hecho el punto de vista del cuento. Porque reitero, yo siento que ahí en ese punto no está hablando ella. Y como para que no se pierda eso, por eso pone el último párrafo. Mandé a Pía a la cama, pero yo me quedé afuera mucho rato contemplando la oscuridad, intentando contar las estrellas y confiando equivocarme en el total. Entonces es como un giro tan raro ese final. Como que yo no entiendo por qué. O sea, ahora lo pongo en el otro papel. Supongamos que entonces estos seres superiores arrancan a hacer esta reflexión acerca de la soledad en el espacio. Ah, es que no hay. Hemos escuchado al vacío y al espacio infinito y nada nos ha devuelto una voz. Pero ustedes son los seres superiores. O sea, ¿cómo así? O sea, ustedes son la voz. Pues eso fue lo que nos dijo el cuento al principio. O sea, esos seres son la voz. Son los que controlan. Yo creí que, y luego también pensé eso, que Alci, Viet y todo esto eran los que controlaban el universo. Pero si ellos como de repente se vuelven como, ay no, y que solos estamos, y es como, pero no entiendo tu soledad. Porque además tienes unos sujetos experimentales ahí para jugar, entonces tampoco estás sola. Eso también a mí me confundió muchísimo y yo dije como, ¿qué pasó? Entonces de ahí que empezamos a elucubrar, a decir, yo creo que hay no es la mejor organización del cuento en términos de las acciones. Definitivamente hay un conflicto final que no está anunciado con claridad al principio y que efectivamente el cuento se está aprovechando para hacer como una suerte de crítica, de reflexión hacia la humanidad, hacia como de su lugar o su papel en la Tierra o en el espacio o en el universo. Hay una crítica hacia los hombres, ahí están y me parece que son evidentes esas críticas, pero como cuento como que no tiene ese hilo que uno espera encontrar de principio a fin. Sobre, de alguna forma, la comparación que se hace pues yo lo entendí así, ¿no? Como del espacio que comparte o sea, el espacio donde habita o está la protagonista, como hace una comparación con el inframundo. Entonces, donde pues dice que habla sobre la intimidad, que la intimidad no existe o esa intimidad personal no existe, es más, no existe ni puede existir y que con base en ello se forma el bienestar social, esa parte. Y digo comparación porque cuando cuenta el inframundo, habla de los indígenas, que ellos están como amontonados o algo así, en una habitación. Entonces, como ese, por una parte, el aislamiento de ella, del espacio, del mundo que habita los indígenas. Y pues que eso la exacerba, digámoslo así. Esa parte donde viven los indígenas, que están todos amontonados. Ella ahí en el cuento se narra que están amontonados. Al principio también a mí me pasó, o sea, yo no sabía si
porque cuando hablaban los indígenas o en alguna parte decía hay humanos, entonces yo decía, o sea, ¿qué serán robots? Los protagonistas, o sea, la protagonista será un robot, y más con los nombres, pues no me decían nada. Los nombres no me decían nada porque eran solo siglas, ¿no? Y también que como todo lo que los vigila o algo, se llama Cerve, que todo lo ve. Y también esa parte que habla de em, que cualquiera que desee puede eliminar a cualquiera con solo tomarse la molestia. Esa parte, entonces que prefieren para evitar eso, seguir como en aislamiento, o sea, que eso es lo mejor. Bueno, no sé si a eso se refería con que el bienestar social, o sea, yo mejor permanezco aquí como en mi espacio para no molestar a nadie y que nadie me elimine. Que eran robots o cyborgs o un ser tecnológico finalmente, porque además, claro, este macro ser que es Surf, entiende un poco el juego de la ambigüedad de la autora, claro, porque ese Surf es lo vuelve como medio ambiguo, ¿no? O sea, yo lo pensé como un servidor, o sea, como un mainframe que lo controla todo, pero pues también está jugando con eso de servir, ¿no? O sea, como que, y que además llega y dice que entonces se programó a sí mismo y todo este tipo de cosas. Y que por eso yo decía, no, yo creo que los protagonistas son, ya, va a ponerlo así, son robots. Pero luego resulta que no, porque entonces se visten, tienen trajes, leen revistas. Entonces yo creo que es un poco como que también le falta una unidad de tono al cuento. O sea, si de verdad son seres diferentes, que sean seres diferentes, pero como que creo la diferencia y realmente no son diferentes. Porque, por ejemplo, la amiga que se supone que fue concebida ciega, cuando utiliza la palabra concebir, me parece que otra vez es el juego de la ambigüedad de la autora. Porque no sabemos si es que nació y que previamente, como en una manipulación genética, se le puso esa particularidad, o que es una máquina que fue creada con esa particularidad. O sea, ahí la palabra es muy ambigua en esos términos, como ya decir, pero bueno, ¿esto es por gestación o esto es por creación? O sea, ¿qué es? Y no lo aclara, o sea, no le interesa, o sea, a ella le interesa como crear esas ambigüedades y efectivamente no dejarnos a nosotros como lectores y lectoras que rellenemos esos espacios. Entonces ahí es donde entiendo la intención de la autora, porque es como ponernos ante la reflexión como de hoy, ¿no? Imaginémonos que entonces los seres superiores no son ni siquiera divinidades, sino seres tecnológicos que nos controlan y nos dominan. Y que nosotros somos simplemente una granja en donde vivimos hacinados, porque me parece que esa es la imagen como de todos los indígenas en un solo cuarto, como que vivimos hacinados, como que entonces cuando ahí aparece una líder con unas ideas, toca sacrificarla, y sobre todo si es mujer, porque entonces es parte de la crítica que está haciendo el cuento, que aparece esta mujer que está liderando, digamos, que está como pensando y haciendo reflexiones, pero entonces dada la situación, la termina sacrificando para la estabilidad de esa sociedad, ¿cierto? Entonces como que, de nuevo, como que el cuento como que va y viene en demasiadas temáticas muy variadas. Claro, yo podría reunirlas todas como, claro, es una gran crítica social a ciertas situaciones que está pasando con la humanidad. Sí, pero pues yo no puedo escribir un cuento partiendo de una generalidad tan amplia. Porque pues pasa lo que pasa. Como que nos cuesta seguir cuál es el camino de las acciones de los personajes. Porque incluso desde el principio, y lo señalaba, ahorita que lo mencionaba Marcela, llamarlo inframundo es simplemente un eufemismo. O sea, no es un inframundo, no es
físicamente y no es conceptualmente un inframundo, no lo es. Le llama así. Es como eso. Venga, a ver si pongo un ejemplo rápido. Vamos al Tugurio. Y entonces uno dice, uy, no, el Tugurio debe ser porque es algo místico. No, le llama Tugurio. Vamos al Tugurio. Entonces ahí le dice, no, vamos al inframundo. Entonces inframundo, otra vez, como palabra, como concepto, tiene un montón de cosas anudadas de que, claro, inframundo efectivamente tiene que ver con algo religioso, tiene que ver con algo de creencia, pero ella no lo está utilizando, o sea, ella, el personaje, no lo está utilizando de esa manera. Es casi como de manera despectiva, vamos para allá. Porque el inframundo es ¿qué? Pues donde viven los indígenas y es ese bosque nubla, con niebla y con nieve y con todo ese tipo de cosas. Eso es lo que ella llama inframundo. Ah, y tiene nieve, ¿no? O sea, como otra vez el juego de las ambigüedades, ¿no? El inframundo helado. Sí, es un juego porque uno también tiene que jugar con la literatura. Pero este juego me parece que está violando sus propias reglas. De hecho, viola tanto sus propias reglas que recordemos cómo empieza el cuento. Voy a entrar en el campamento troyano. Yo dice, ok, ¿dónde se recupera esa idea del campamento troyano? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Otra vez ella lo ha mencionado de esa manera por sarcasmo. O sea, ahí es donde está el sarcasmo del personaje. Le llama las cosas de esa manera, no porque las esté enunciando de manera literal, sino porque de cierta manera está siendo irónica con lo que dice ella y de quién habla. Entonces, pues claro, esos son como guiño, guiño a los lectores, pero uno dice dentro de la historia, ¿cuál es el sentido de llamarlo campamento troyano? Ninguna. Porque además ellas tampoco están ejerciendo como caballo de Troya. O sea, ellas no están entrando a hurtadillas y de verdad se están colando en el reino de los humanos. Los vigilan. Directamente son vigilantes de ese mundo. De hecho, deciden cosas de ese mundo. O sea, si era una metáfora, la metáfora le falló. Porque no iba por ahí la cosa. ¿Qué es el monopolo? ¿Con qué cuentas? Con 2 agujeros negros y un monopolo. Es increíble que con tantas páginas que se gastó esta autora creando este cuento y nunca me explicó qué son esos agujeros y ese monopolo. Como que hay cierta obviedad, como que, ¿cómo así? ¿No entiendes qué es un agujero negro? Tal vez agujero negro, listo. Yo lo voy a asumir literal. Pero ¿y el monopolo? No tengo ni idea qué es eso. Pero bueno. Y que luego además como que la tecnología alrededor del cuento es medio anacrónica. Porque otra vez, como que hay auriculares, o sea, como que este ser medio tecnológico utiliza auriculares y lee revistas. O sea, es que no hay como coherencia en la construcción del universo. Es como, no puede ser, o sea, este ser no es humano. No es humano. Yo entiendo que quiere jugar a que parezca y aparente, pero no es humano. No es humano. Pero como que se esfuerza, no. Yo quiero que crean que efectivamente sí puede ser, pero no lo es. Entonces le pongo a hacer cosas. Le pongo a que tenga auriculares y que tenga un traje diferente. Un traje. Parece que además viajan en una suerte de naves, porque además no entiendo muy bien cómo viajan. Entonces como que dije, no sé, sí. Hay varias dificultades con este cuento. Yo en algunos momentos asumí los personajes como avatars. Sí, también podría ser como una posibilidad de llegar y decir como si son seres otra vez manejados por alguien más, que claro, de hecho sí está explicado como quién está encima de ellas, ¿no? El tal Cerv y todas estas cosas. Pero
de nuevo, como que la manera como quedó organizado el cuento dificulta que uno como lector pueda unir todas esas piezas y no para reflexionar la sociedad, no, para entender el cuento. O sea, para entender la historia superficial del cuento. Esa historia superficial es difícil de hilar por este tipo de cosas. Bueno, cuando yo quiero comentar algo, que cuando estaba leyendo, sí, a mí también me pareció algo así como, yo me imaginaba como algo así como Avatar, pero también la escena de cuando habla la indígena o algo así, entonces me acordaba como una escena de Los Simpson, cuando Lisa como que hace una crítica o está esto y se alerta, se hace una alerta que hay una persona que está saliéndose como del molde, ¿sí? Entonces lo asimilé con esa imagen de Lisa, de Los Simpsons, no sé. Los Simpsons siempre tienen una referencia. Qué cosa tan hijo de madre, hola. Pero sí, claro, tienes toda la razón, Marcela, claro. Porque más o menos, o sea, es que eso es lo que termina pasando en el cuento. Es dentro de los humanos, dentro de los indígenas, hay una mujer, porque de nuevo no es que sea gratis que sea mujer, sino es una mujer que destaca porque piensa y va a decir cosas diferentes y todo el universo o el mundo se alerta por eso y por eso le llaman anomalía. O sea, de hecho, hagamos esta reflexión rápida y yo quiero que ustedes hagan sus apuestas. ¿Por qué el cuento se llama La Intersección? Pues porque esa anomalía es como esa anomalía de la intersección entre ese, digamos, ese mundo inteligente, por decirlo de alguna forma, y, o los, más bien, sí, entre ese, digamos, mundo inteligente, llamémoslo así, ese espacio donde habitan seres, digamos, que se creen superiores, o, bueno, lo que sea, máquinas o lo que sea, y los indígenas, no sé, y esa parte está en la intersección, no sé, creo que es algo así. Aquí Juan llegó y dijo, yo esperaba encontrar esa respuesta aquí en sus comentarios, o sea, no me defrauden. Damas y caballeros, necesitamos respuesta. Venga, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Por qué se llama La Intersección? ¿Qué pensaron después de que terminaron de leer el cuento y dijeron La Intersección? Claro, ahí hay una cosa bien curiosa que es, los indígenas ven a esta mujer, la voy a llamar mujer, a Alci, cuando medio la vislumbran por allá, los indígenas creen que ese es el ser superior. Alci sabe que existe algo llamado Serf, que es el que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo siente, pero como que está esperando que hay algo por encima y no y siente que no lo hay, como que y lo hemos buscado y no lo hemos encontrado, como que estamos solos en este universo en donde finalmente eso es todo lo que somos. Unos indígenas hacinados en un espacio pequeño y un servidor o un ser, que ya no sé ni cómo llamarlo, que además está como, o que más bien tiene como este tipo de seres con nombres tecnológicos que están vigilando constantemente el universo de los indígenas. Y ya, o sea, que no hay nada más. Es como, es como pensar en los primeros modelos del universo, ¿no? Es como que, ay, sí, al centro está la Tierra y aquí está el cielo y aquí está lo otro. Y como que en el último círculo y después de eso, ¿qué hay? Nada. No hay nada más. O sea, el último círculo cuando la Tierra la ponían en el centro de las representaciones, el último círculo da la nada. O como digamos los antiguos representaban, como los griegos antiguos representaban el mundo, ¿no? Es como que, pues sí, hay tierra aquí, pero el resto es agua. O sea, si usted sigue avanzando, ahí no va a encontrar nada.
Ahí no hay nada, nada, nada. O sea, eso es un agua infinita hasta quién sabe dónde. Como que es eso, como que como que este cuento vuelve a retraer esas ideas, como que efectivamente la existencia de lo humano es como que, sí, estamos nosotros, tenemos unas intuiciones de algo que está por encima y más allá no hay nada. Ya, fin, se acabó. Y que en eso hay de nuevo una serie de críticas, de reflexiones acerca de esa manera de llevar la existencia. Y ya. O sea, creo que de eso iría en términos generales el cuento. Y que intersectar o intersecar, porque yo no sé si esa intersección es de cuáles, pero sí, esa intersección es el momento, como en ese instante pequeño en que unos miran para arriba y los otros miran para abajo y dicen como, ups, como no, ciérrate la visera que nos tenemos que ir porque nos pillaron. Como casi como es una una intuición, una cosa ahí medio metafísica, y ese instante efímero es la intersección. Y abajo, ¿qué sigue pasando? Que para que la estabilidad social se mantenga, hay que sacrificar al líder, a la lideresa, no, ya no sé ni cómo se dice, pero bueno, a la mujer, hay que sacrificarla. Y los otros allá en su lugar donde vivan, porque además no tengo ni idea de dónde viven, flotando, no sé en dónde. Es que esto es como un universo dantesco. Esto es como la Divina Comedia. Flotando y preguntándose cosas como, no, pero ¿qué solos estamos en el universo? Bueno, ok. Que bueno, voy a hacer un paréntesis ante eso que yo que estaba viendo hace poco, no sé. Yo no sé si, creo que fue un video por ahí en Instagram de Neil deGrasse Tyson que ya decía como, ¿sabe por qué no nos hemos comunicado con nadie? Porque cuando miramos a las estrellas estamos mirando el pasado de las estrellas. O sea, que puede que esa estrella que esté mirando, ahí todavía no existe nada, es porque es su pasado. Entonces, pues no estamos viendo lo que deberíamos ver. Y que puede que en el presente de la estrella ya la estrella ni exista. Entonces es como, wow. Ay, yo decía, señor, me vas a reventar las neuronas. Entonces, que por eso era que no encontrábamos, que el humano no había hablado con nadie en relación a lo que ve por eso, porque lo que ve es un pasado muy lejano. Este cuento me parece que es un poco eso. El cuento es como que de repente fue gente que llegó y miró al espacio y dijo, pues no hay nadie, porque lo que estás viendo no es lo que ves. Es otra cosa. Como lo que lo pasa a los indígenas mirando para arriba. Como que ven algo y no saben qué es, pero ahí estuvo y desapareció. Estoy elucubrando a un nivel, pero máximo. O sea, hoy sí estoy echando globos por deporte. ¿Por qué lo estoy haciendo? Se preguntarán ustedes. Por lo que dije en la primera media hora. El cuento tiene falencias. Sí, tiene falencias. Estructurales, de organización de la historia, de construcción de los personajes. Y que cuando hay demasiados vacíos en un cuento, como que nos sentimos en una profunda libertad de llenar esos vacíos con lo que cada uno de nosotros queramos. Y el problema es que en algún punto vamos a terminar llenando el cuento con cosas que ya no tienen que ver con la historia. Entonces, un cuento tampoco debería tener esos márgenes tan amplios de libertad de que el lector llene los vacíos. No. No, porque es casi como que yo estoy escribiendo mi propio cuento. De hecho, en un punto, y ahorita que lo estaba pensando y no me acordaba, cuando terminé de leer este cuento me acordé de esos libros que se llamaban, esos libros infantiles donde uno iba leyendo una historia y entonces decía, si pasa no sé qué, entonces pasa a la tal página y si no pasas a la otra página, que uno creaba su propia historia. En algún punto me sentí así, como que yo estaba creando mi propia historia con este cuento y yo, pero ¿y entonces? O sea, este cuento no está hecho para eso. Este cuento quiere decir algo, quiere establecer algo, quiere sostener una tesis.
pero para mí no es muy clara. O sea, se me va por las grietas, como que la tesis es ¿cuál? Estamos dominados por un ser tecnológico superior, no hay nadie más en el universo, estamos solos, pero en esa soledad estamos acompañados por otros seres que nos están vigilando ahí constantemente y que terminan decidiendo por nosotros. No sé. ¿El comportamiento de los humanos es siempre violento? Eso es una afirmación que tiene el cuento. Pero, ¿de eso trata el cuento? No. No, el cuento iba por otro lado. Y de hecho entonces me voy a devolver a lo que dice la introducción del cuento. Algo que dice la autora de su propio cuento, ¿no? De su relato dice lo siguiente. Deseaba describir una utopía, lo bastante atractiva y al mismo tiempo peligrosa para que el convencimiento de Alcy, la protagonista, de que vive en el mejor de los mundos resultase como mínimo perturbador. Entonces, cuando a uno le toca ir a la explicación de la autora de su propio cuento y llegar y decir, es que lo que cuenta el cuento es una utopía. Es más, ni siquiera es una distopía. Es una utopía, es el mejor de los mundos. Pero el mejor de los mundos para ella, para Alcy. ¿Sí se dan cuenta? El problema es que nosotros terminamos pensando en los indígenas. Los indígenas son personajes secundarios del cuento. Lo que pasa es que en qué momento ese personaje Alcy reflexiona eso. Hasta el final. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que hay un doble espacio en el cuento? A partir del doble espacio viene esto, viene la reflexión del personaje. Pero eso son 7 páginas después del inicio. Eso está muy lejos. Eso está extrañamente organizado. Sigue diciendo ella, sabiendo que a los lectores inteligentes, ahí perdonarán, sabiendo que a los lectores inteligentes no iban a impresionarles las riquezas por desmesuradas que fuesen, convertía la Tierra habitada por los seres humanos del espacio, del inframundo, ahí está la aclaración, en un ejercicio de rencorosa conservación, basándome en que si fuese yo quien gobernase, sentiría irresistibles tentaciones de mantener el crecimiento de la población rigurosamente limitado por razones higiénicas, de impedir por la fuerza cualquier tipo de contaminación y destrucción, y así sucesivamente. Y además, jamás asistiría a ninguna fiesta. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Eso que ella dice es literal y está en el cuento. Los indígenas son sucios. Y en algún punto Alcy llega y dice, y a mí no me gusta que hagan fiestas. Señor juez, culpable. Lo interesante de un club de lectura es que este ejercicio que estamos haciendo, pues, podía pasar. ¿Por qué podía pasar? Como yo les había dicho en la sesión pasada, yo no leo de antemano el material. Yo me lanzo y me arriesgo a la curiosidad, porque ante todo soy un lector curioso. Y así como de pronto el cuento anterior nos dio mayores satisfacciones, pues este cuento se queda corto como cuento. Ahí está la ciencia ficción, ahí están los elementos, pero como cuento se queda corto. Porque hay como demasiadas piezas sueltas que lo acaba de decir, o sea, la introducción del cuento y la autora lo dice. Yo quería poner un salpicón, ahí está, el salpicón ahí está. Está la utopía, está lo del control de la población, está lo de las fiestas, ahí están. Pero pues eso no termina de cuajar como cuento, porque le falta una trama, un hilo central que sostenga todo lo que yo te voy a contar. Por eso
y yo no sé si a los demás les sucedió o a las demás les sucedió, por eso se siente tan largo. Sí, es largo. Es un cuento, pues digamos largo, o sea, pues 7, 8 páginas, vale. Pero se siente todavía más largo leerlas. Y es porque a medida que avanzamos en la lectura, no sabemos para dónde va el cuento. No sabemos. No tenemos ni idea. Nunca hay pistas. Las pistas son muy escasas y están como muy lanzadas dentro del texto. Yo les acabo de señalar la pista principal. Cuando menciona la anomalía, es la primera pista. Primera vez en la página 4, segunda vez en la página 7. Eso es muy lejos. A uno se le termina olvidando en algún punto que de eso van las acciones del personaje. Porque se engolosina, como que se... las palabras dulces le empiezan a fluir y entonces quiero criticar y quiero burlarme y quiero hacer sarcasmo y quiero... Y está bien que lo haga, pero no abandones la historia. Si abandonas la historia, estás abandonando al lector. Entonces, nosotros somos los abandonados. En esta historia, nosotros que hemos leído este cuento, hemos sido los abandonados. Somos los que estamos solos en el mundo, porque íbamos entre esas palabras y no sabíamos ni dónde estábamos ni para dónde íbamos. De pronto, como para cerrar esta charla es... ¿Ustedes de verdad sintieron la utopía? Efectivamente yo no. O sea, yo no la percibí. O sea, yo dije como, pero... Que eso es muy interesante porque, otra vez, bueno, esta reflexión sí la hice en los días previos. Y es... En la literatura son escasas las utopías. De hecho, después de la de Tomás Moro no habrá más de 3, yo creo. Porque curiosamente es más difícil pensar cuál es el mejor de los mundos que el peor de los mundos. Como que cuando uno dice cuál es el peor de los mundos, uno saca una lista. Uno dice, no, vea, el peor de los mundos fue año 1050 cuando las cruzadas. Y así, hay una lista larga de cuáles son los peores de los mundos, los peores mundos. Pero cuando uno piensa en cómo se configura una utopía, como que eso no es muy claro para nosotros. O sea, prácticamente nos tocaría hacer el ejercicio, y quien quiera hacerlo, pues bienvenido sea, de leer efectivamente la utopía de Tomás Moro. Para llegar y decir, bueno, ¿cómo es que se configura una utopía? ¿Cómo es que yo puedo pensar cómo sería el mejor de los mundos? ¿Todo es positivo? O sea, el mejor de los mundos se habla siempre en positivo y el peor de los mundos todo en negativo. Yo no creo. De antemano yo no creo. Y que yo creo que eso es un poco lo que pasa con este cuento. Que esta utopía no se está pensando siempre en términos positivos. Lo dijo la autora al principio. De hecho, lo que quiere es generar un sentimiento de perturbación del personaje principal. Como que llegue y diga como, este es el mejor de los mundos y es así. Es de control, es de vigilancia, es como de ya estar predestinado prácticamente, porque pues Cerf, que todo lo ve y todo lo sabe, pues si todo lo ve y todo lo sabe, pues ya todo está predestinado. Y recordemos que ese era el pensamiento fundamental de la Edad Media. Dios, el Dios de la Edad Media era ese, en donde alguien decía, es que yo creo en Dios es porque ya me determinó todo y ya determinó la existencia total de todo. Y yo ya no tengo que pensar en eso. Yo tengo que vivir en unas plenitudes espirituales y ya. Si el cuento hubiera apuntado hacia ese lado, como a la vivencia espiritual de este ser que no es humano, sino que es ya una cosa entre cibernética y otra cosa, hombre, qué cuentazo. Déjenme decirle, qué cuentazo contar la historia de un ser cibernético que considera que las cosas ya están dadas. Buenísimo. Pero ese no es este cuento. Entonces,
Sí, pues además ahí ya les boté una buena idea para un cuento. La historia de un ser no humano que vive en el mejor de los mundos y que todo ya está determinado. O que más bien, que en el mejor de esos mundos ya todo está determinado. Pero no es un humano. Es un ser tecnológico. ¿Cómo viviría o cómo reflexionaría ese mundo? ¿Para bien o para mal? Lo bueno es que para ser ¿qué? Es que para un ser no humano no sería necesaria la libertad. Bueno, eso sería interesante ponerlo como tema. Digamos, por ejemplo, hoy en día, esa idea que tenemos de que las inteligencias artificiales en algún punto se van a terminar autodeterminando. Para que yo me pueda autodeterminar tengo que tener libertad. Pero una inteligencia artificial está atada a algo fundamental que es su código. Y el código ya es una predeterminación. Si ven que el tema es interesantísimo, o sea, llegaría a decir, las inteligencias artificiales jamás van a ser autónomas. Porque dependen de algo que ya está prehecho antes que la existencia de ellas mismas, que es su propio código. Buenísimo. Buenísimo. Ahora no sé si leyeron o no el cuento. Hace el ejercicio, María C, de todas maneras, porque lo bueno es que no es muy largo. O sea, no es como que yo te dijera, no, bueno, ahora sí te toca leerte la novela de 500 páginas. Y uno dice como, oiga, pero me voy a leer 500 páginas de algo que no aguanta. Aquí al menos es un cuento y pues donde decimos, ok, bueno, le hago ahí media horita, 40 minutos de una lectura así ya teniendo ideas claras y pues sacas también tus propias conclusiones de este texto, María C. Pero sí, en 8 días entonces vamos a hablar de El amor se altera de Tanith Lee. Muchísimas gracias por su asistencia y participación en este espacio, en serio, en esta sesión tan particular. Nos vemos en 8 días a la misma hora por el mismo enlace. Continuamos leyendo este libro y a ver cómo nos va. Pásenla bueno, duerman, descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao a todos, que estén bien.